Ella vino a robar en su casa, pero su pared tenía todas las fotos de su hermana desaparecida. Estás a salvo. Te lo prometo. Había roto el pestillo limpiamente. Se deslizó dentro sin hacer ruido. 4 años de búsqueda la habían hecho buena en esto. Pero la caja de madera que había venido a buscar era más pesada de lo esperado, y cuando la arrastró por el suelo, el borde se enganchó en su mano herida, abriéndole una herida que aún no había terminado de sanar. La sangre brotó rápidamente. Apretó la espalda contra la pared, envolviendo la mano en el dobladillo de su capa, y fue entonces cuando la lámpara se encendió. Él estaba de pie en la puerta, un hombre delgado y anodino en pijama, sosteniendo una vela en una mano y nada amenazante en la otra. No gritó, no corrió. Simplemente la miró, luego a la sangre que empapaba su capa, luego de nuevo a su rostro. Detrás de ella, en la pared colgaba una sola fotografía, pequeña y torcida en su marco, de una joven orca, de unos 16 años, sonriendo quienquiera que sostuviera la cámara. Debajo, un mapa dibujado a mano, anotaciones con una caligrafía cuidadosa, fechas, lugares, obra de alguien que había estado buscando en silencio y con obstinación durante muchísimo tiempo. Conocía esa sonrisa. Llevaba 4 años buscándola, su hermana, y esta humana común y corriente, con los dedos entintados, también la había estado buscando. El escudo de hierro cosido en su capa, marca de un linaje que él aún no reconocería, permanecía oculto entre los pliegues. Por ahora, la aldea de Asford Crossing se asentaba en el límite de un bosque que la mayoría de la gente prefería evitar. No era un bosque maldito, ni peligroso, solo antiguo, denso y lleno de sombras que inquietaban a los viajeros. La aldea en sí era de esos lugares que aparecían en los mapas solo porque alguien se había molestado en dibujarlo hacía mucho tiempo, y a nadie se le había ocurrido borrarlo desde entonces. 3 docenas de casas, un molino, una taberna que cerraba temprano porque nadie tenía energía para trasnochar, campos que producían lo suficiente para sobrevivir, pero nunca lo suficiente para prosperar. Cayumbes llevaba 6 años viviendo allí, tiempo suficiente para conocer cada crujido en el suelo de su casa alquilada, y lo suficientemente corto como para que los aldeanos mayores todavía lo llamaran de vez en cuando el recién llegado. Tenía 31 años, aunque las arrugas alrededor de los ojos lo hacían parecer mayor en los días cansados y más joven en los días en que se olvidaba lo suficiente como para sonreír. Trabajaba como registrador para el pueblo, transcribiendo escrituras de propiedad, copiando cartas para quienes no sabían escribir, ocasionalmente, ayudando a molinero con el inventario. Ganaba lo justo para mantener el techo y el aceite de la lámpara, y hacía tiempo que había dejado de esperar que ganara más. Su casa mostraba la esmerada atención de un hombre que tenía muy poco, pero se negaba a ser descuidado con lo que tenía. Las paredes estaban remendadas con yeso desigual, lisas y limpias. La única ventana tenía una grieta sellada con cera y resina de pino. El estante de la cocina contenía 4 frascos de hierbas secas, una lata de sal, media hogaza de pan y un tarro de miel, de la que se permitía una cucharada cada domingo como un pequeño lujo privado. Barrían la chimenea todas las mañanas. El suelo era de madera desnuda, pálido y fregado, y luego estaba la pared. La pared frente a su escritorio no era como el resto de la cabaña, donde todo lo demás en la vida de Cayum era ordenado y minimalista. La pared era densa, casi caótica, con papeles, bocetos y fotografías clavadas en filas ordenadas. En el centro había una fotografía de una joven orca, de unos 15 o 16 años cuando fue tomada, riéndose de algo fuera de cámara. A su alrededor se extendía una red de información. Un mapa dibujado a mano con 3 lugares rodeados con tinta roja, notas fechadas con la letra pequeña y precisa de Cayum, un boceto aproximado de un cruce de caminos, un trozo de tela rasgado clavado en la esquina con una nota que Reed encontró cerca del cruce del este, año 3. Cualquiera que hubiera entrado en la cabaña, que no eran muchos, había mirado esa pared con incomodidad. La esposa del molinero le había preguntado una vez sin rodeos si estaba obsesionado con los orcos. Él le había dicho que no. Estaba obsesionado con un orco en particular. La distinción le parecía importante incluso cuando no podía explicar por qué. Su nombre, según la única carta que había recibido hacía 4 años, era Sora. Viajaba con una caravana comercial a través de territorios humanos cuando la caravana fue asaltada. El ataque dispersó al grupo. La mayoría había encontrado el camino a casa. Sora no. La carta solicitando ayuda había llegado a la oficina de magistrado regional, donde Cayum trabajaba entonces como funcionario auxiliar. El caso le había sido asignado porque ningún funcionario de alto rango quería encargarse de la investigación de la desaparición de un orco.
Abrió el expediente esperando un tedio burocrático. En su lugar, encontró una fotografía de una joven midlife, la descripción de un brazalete de cristal azul que nunca se quitaba y una nota de su familia pidiendo únicamente que alguien averiguara si estaba viva. El caso se había cerrado oficialmente 8 meses después, declarado irresoluble. Qayyum se había llevado el expediente a casa. No estaba del todo seguro de por qué. Se decía a sí mismo que era porque odiaba dejar las cosas sin terminar. Se lo decía cada noche, sentado en su escritorio, añadiendo nuevas chinchetas al mapa cada vez que un comerciante ambulante mencionaba algo relevante, escribiendo cartas a los secretarios de los pueblos vecinos pidiendo informes de incidentes de 4 años atrás. No había encontrado la tristeza, pero no había dejado de buscar. No era un hombre valiente, según su propia opinión. No era fuerte ni especialmente hábil en nada que impresionara a la gente. No le quedaba familia. Su madre había muerto de fiebre cuando tenía 19 años, su padre 2 años antes. Tenía un amigo en el pueblo, un soldado retirado llamado P., que jugaba las cartas con él los viernes y nunca hacía preguntas incómodas. Tenía la mala costumbre de trasnochar, tendencia a mancharse la mano izquierda con tinta por muy cuidadoso que fuera, y una creencia persistente, que se guardaba casi siempre para sí mismo, de que la decencia ordinaria era lo mínimo que una persona le debía al mundo. Esta creencia fue la razón por la que, cuando encontró una horca corpulenta sangrando en el suelo en plena noche, su primer pensamiento no fue miedo. Fue, necesita vendas. Dejó la vela sobre el escritorio y se giró para mirarla detenidamente. Era alta, incluso sentada contra la pared con una pierna encogida. Era claramente más alta que por un margen considerable, y más ancha de hombros que cualquier persona a la que se hubiera acercado jamás. Su piel era de un gris verdoso intenso, sus rasgos fuertes y angulosos, sus cañones inferiores ligeramente prominentes bajo una boca que ahora se apretaba contra una línea tensa de lo que reconoció como dolor que se le negaba permiso para mostrar. Sus ojos eran de color ámbar oscuro, vigilantes y fijos en él con una expresión que no pudo descifrar al instante, a medio camino entre el desafío y el cálculo. Su ropa era tosca, una capa de viaje, oscura y pesada, desgastada en el dobladillo. Botas prácticas, de buena calidad bajo el barro del camino. La mano que se había envuelto en la capa era la derecha, y la sangre había empapado la tela en una mancha del tamaño de su palma. Miró su mano. Miró la pared detrás de ella. Le devolvió la mirada. No dijo nada durante un largo rato. Luego fue al estante de la cocina y bajó la caja de hojalata donde guardaba sus suministros médicos, agujas, hilo, tiras de lino limpias, un pequeño frasco de milenrama y un ungüento de miel que él mismo preparaba para las heridas. Se lo trajo y se agachó en el suelo a una distancia prudencial, sin abrumarla, y se lo ofreció. Ella lo miró fijamente. El cálculo en sus ojos se intensificó. Él le dijo que no iba a llamar a nadie. Le dijo que sangraba lo suficiente como para necesitar puntos, y que sabía cómo hacerlo. Le dijo que podía negarse, y que no forzaría el asunto, pero que preferiría que no se desangrara en el suelo, no por el desorden, sino porque se sentiría culpable por ello el resto de su vida. Ella lo miró fijamente un largo instante. Luego, lentamente, se desvendó la mano. El corte era profundo, no ponía en peligro su vida, pero estaba sucio. Los bordes estaban deshilachados por la esquina de la caja de madera, mostrando ya la hinchazón rosada de una infección temprana. Él trabajó sin pestañear, limpiándolo primero con el agua de la olla que tenía cerca del hogar, luego aplicando el ungüento y cosiendo los bordes con movimientos pequeños y cuidadosos. Sus manos eran firmes. Ella observó su rostro todo el tiempo. Finalmente, preguntó, de una manera formal y con un ligero acento que le recordó las cartas escritas por orcos que ocasionalmente había transcrito en la oficina del magistrado, porque no le tenía miedo. Él dijo que sí un poco, pero que ella estaba herida, y eso parecía más importante que el miedo. Ella lo miró como si hubiera dicho algo en un idioma que ella no hablaba. Cuando terminó, le vendó la mano con un paño limpio, la ató con cuidado y se recostó en la silla. Le preguntó si tenía hambre. Ella dijo que no necesitaba su caridad. Él dijo que no era caridad. Era pan, queso y una olla de sopa vieja del día anterior, y él la estaba preparando de todos modos porque tenía hambre y ella podía tomar un poco si quería. Guardó silencio un momento. Luego, con la misma formalidad y cautela, dijo que aceptaría una pequeña cantidad. Él se levantó y fue a la cocina. Mientras estaba de espaldas, la oyó moverse. Él, suave roce de la tela, una leve respiración entrecortada que le indicó que el movimiento le había costado algo.
No miró a su alrededor. Se cubrió con la olla de sopa y el cuchillo de pan e intentó pensar en algo más que en la fotografía de la pared y la particular forma en que ella la había mirado. Cuando ella se dio cuenta de que la estaba mirando, la reconoció. Él estaba casi seguro. La expresión que cruzó su rostro al girarse y ver la fotografía, ese breve, desprevenido y complejo destello de algo, no era curiosidad, era reconocimiento, de ese tipo, crudo y doloroso. Cortó el pan e intentó mantener la mano firme. Detrás de él, la lámpara proyectaba un cálido círculo de luz sobre la pared, y la fotografía de la niña riendo brillaba en su centro como algo que se mantenía vivo por pura terquedad. Su nombre era Dravenkos, aunque no lo había pronunciado en voz alta en 3 semanas. Tenía 30 años, la hija mayor del jefe del clan Marca de Piedra. Una posición que conllevaba el tipo de peso que la gente confundía con privilegio hasta que habían vivido bajo ella lo suficiente como para sentirla oprimiendo la espalda cada mañana al despertar. Su padre ya era anciano, su salud era precaria, y la cuestión de la sucesión había estado flotando sobre el clima de clan durante 2 años. Como hija mayor, Draven era la respuesta a esa pregunta, no universalmente aceptada como una respuesta, pero una respuesta al fin y al cabo. Había sido entrenada para el liderazgo desde que tenía edad suficiente para empuñar una espada, y se había ganado cada cicatriz que llevaba. A los 18 años, lideró su primera patrulla. A los 23, negoció un acuerdo comercial con los clanes del este que se mantuvo durante 7 años, un récord más largo que el que su padre había logrado. A los 26, enterró a su madre y asumió el doble de responsabilidad, porque el dolor no era una excusa. El clan Marca de Piedra le ofreció a su futuro jefe, pero no estaba acostumbrada a necesitar ayuda. No estaba acostumbrada a pedirla, y estaba espectacularmente desacostumbrada a sangrar en el suelo de algún humano en plena noche, razón por la cual los últimos 20 minutos habían sido de los más incómodos de su vida adulta, incluyendo el momento en que tuvo que negociar con el río hasta la cintura porque el otro clan se negó a reunirse en tierra. Llevaba 3 semanas en territorio humano, viajando con un nombre falso y sin escolta. Era peligroso, y los consejeros de su padre se lo habían dicho con bastante detalle. Lo había escuchado todo y había venido de todos modos. Gracias a Sora. Sora era su hermana, de 20 años ahora, si es que aún vivía, 16 cuando se fue con la caravana comercial, un viaje educativo cuidadosamente organizado, destinado a mostrarle el mundo exterior antes de que tuviera la edad suficiente para asustarla. La incursión había llegado al 4.º día. Draven llevaba días en casa, sin forma de contactarla en tiempo. Para cuando organizó un grupo de búsqueda y partió a caballo, la pista ya se había perdido. La búsqueda oficial había durado 8 meses. Los rastreadores del clan eran buenos, pero los territorios humanos eran vastos, y los rastreadores orcos no siempre eran bien recibidos. Encontraron pruebas de que Sora había sobrevivido a la incursión inicial. Encontraron el brazalete de cristal azul, recuperado de una zanja junto a camino, que casi partió a Draven por la mitad cuando se lo llevaron. Y entonces, la pista se desvaneció en la maraña burocrática de los registros humanos y la indiferencia política. El clan Marca de Piedra había sido informado por los canales oficiales de que el asunto se había investigado y resuelto. Draven nunca lo aceptó. Su padre, agobiado por el dolor y las preocupaciones pragmáticas del liderazgo, finalmente se inclinó hacia la aceptación, no porque creyera que Sora estaba muerto, sino porque no podía permitirse mantener a un jefe de guerra distraído de los asuntos del clan indefinidamente. Había territorios que gestionar, alianzas que mantener, niños pequeños que criar. Draven había visto crecer la aceptación de su padre como una herida que se cerraba sobre algo que debería haber sido extirpado. Primero, había esperado hasta que la presión política sobre ella se alivió momentáneamente. Un periodo de tranquilidad entre las reuniones de consejo, el establo de su padre, sus obligaciones manejables, y luego se fue, sin escolta, sin autorización oficial, solo un nombre de viaje, un paquete de provisiones y 4 años de notas acumuladas que había estado recopilando discretamente. En las horas en que todos creían que dormía, había estado siguiendo una pista que involucraba a un contacto en el cruce de Asford, un comerciante que hacía 2 años le había mencionado a otro comerciante, quien a su vez le había mencionado a un tercero, que una vez pasó por el pueblo y escuchó a un registrador local hablar sobre una niña orca que había desaparecido de una caravana asaltada. Era una pista débil. Era la pista más débil que había seguido. Había seguido pistas más débiles. El contacto de comerciante era un registrador con un nombre y una dirección aproximada en el camino este. Había llegado al pueblo en la oscuridad,
lo cual había hecho intencionalmente porque un orco viajando solo por territorios humanos no era bienvenido en la mayoría de los lugares, y estaba cansado de discutir con los dueños de casa asustados. Había identificado la cabaña por la luz de la ventana y había dado la vuelta para la parte de atrás. Había roto el pestillo. Había entrado y, en menos de 30 segundos, se encontró sangrando en el suelo junto al hombre que, al parecer, llevaba 4 años buscando a su hermana. Estaba sentada con el tazón de sopa calentándose la mano sana y lo observaba desde el otro lado de la mesa, intentando decidir cómo reaccionar ante todo aquello. Era más joven de lo que esperaba. Tenía la mirada delgada y cuidadosa de alguien que no comía especialmente bien y había hecho las paces con ello. Sus manos, al curar su herida, eran las manos expertas y delicadas de un sanador sobre el marco de un registrador. No se había inmutado. No la había mirado fijamente. Simplemente la había ayudado con la serenidad práctica de quien ha decidido que era lo correcto y no veía la necesidad de exagerar. Había conocido a muy pocos humanos en los que confiar. Había conocido aún a menos que actuaran por simple decencia en lugar de por cálculo. Algo en su sencillez la desorientaba, como una habitación sin puertas ocultas. Volvió a mirar la pared, la fotografía, el mapa, años de notas meticulosas. No podía preguntarle directamente. Todavía no. No esta noche, no mientras sangraba. Abandonada y había entrado en su casa sin tener ni idea de si era de confianza o simplemente lo aparentaba. Había aprendido en 4 años de búsqueda que las apariencias no son fiables. Pero miró la fotografía y algo en su pecho, que llevaba mucho tiempo apretado, se aflojó ligeramente contra su voluntad. Sora había estado lo suficientemente vivo como para ser fotografiado en algún momento después del asalto. Eso era más de lo que sabía esta mañana. Tomó la sopa. No dijo nada. Él se sentó frente a ella tomando té, sin presionarla. Cuando finalmente le preguntó dónde podía dormir, se levantó y la condujo a la cama sin dudarlo. Ella empezó a objetar su casa, su cama, y él le dijo que tenía puntos en la mano y que necesitaba estar lejos del suelo. Él se encargaría de la chimenea. Se tumbó en el estrecho colchón, cubriéndose con la fina manta, y se quedó mirando al techo un buen rato después de que su respiración se normalizara en la habitación. Afuera, el viento soplaba a través del viejo bosque en largas y lentas olas. La cabaña crujía y resistía. No había dormido bajo un techo con otra persona en 3 semanas. Se sentía inesperadamente menos vulnerable y más cálido. Cerró los ojos y no soñó con nada terrible por primera vez en mucho tiempo de que podía recordar. Kayum no había dormido mucho. Yacía cerca de la chimenea con un abrigo doblado bajo la cabeza y repasaba la noche a pedazos tratando de encontrarle sentido. Podía dejar de lado el robo. El pestillo era endeble y, honestamente, si alguien deseaba las cosas de su cabaña lo suficiente como para robarlas, no tenía mucho con que contrarrestarlas. Lo que le ocupaba era la cuestión más simple y extraña, su rostro cuando vio la fotografía. Había pasado 4 años estudiando cada detalle disponible sobre la desaparición de Sora. Había recopilado todo lo que pudo encontrar sobre el clan Marca de Piedra a partir de relatos de viajeros y registros comerciales porque comprender de dónde venía Sora se sentía como parte de comprender lo que le había sucedido. Sabía que el clan estaba liderado por un jefe de guerra llamado Kosearu. Sabía que tenía varios hijos, la mayor una hija preparada para la sucesión, cuyo nombre se mencionaba ocasionalmente en los corresponsales comerciales como una formidable negociadora. Aún no había hecho la conexión. Lo haría más tarde, recordando la peculiar calidad de su postura y la cresta de hierro que había vislumbrado en el interior de su capa cuando se movió. Pero esa noche simplemente se recostó junto a fuego moribundo, escuchándola respirar, y sintió el peso peculiar de algo que comenzaba y que aún no podía nombrar. No se fue por la mañana. Tenía la intención de hacerlo. Se había dicho a sí misma en la hora gris antes del amanecer que se iría antes de que él despertara. Tomar la información que pudiera de la pared mientras él dormía. Irse antes de que la incomodidad de la luz del día complicara la situación aún más. Pero cuando intentó incorporarse, la mano le gritó y luego el resto de su cuerpo intervino con una serie de quejas que había estado ignorando durante la última semana. El tirón muscular en el hombro de hacía 3 días, el agotamiento persistente por la falta de sueño y el exceso de tierra. Cubierto, la fiebre baja que se había negado a reconocer. Seguía sentada en el borde de la cama intentando lidiar con su propio cuerpo cuando le apareció en la puerta con té. La miró un momento. Luego dejó el té en el suelo junto a ella y le dijo que el camino hacia el sur era peligroso con la lluvia y que sus puntos necesitaban al menos 2 días antes de que le causara una tensión grave en la mano.
Ella le dijo que no necesitaba su evaluación de su estado. Él dijo que era consciente de ello, pero que se los daría de todos modos. Y luego regresó a la cocina y empezó a preparar algo que olía a gachas. Ella bebió el té. Era un té muy bueno. Una mezcla de hierbas secas que no reconoció, ligeramente dulce y reconfortante. Se sentó un rato contemplando la luz de la mañana gris y lenta que entraba por la ventana de papel encerado y decidió no decidir nada hasta que se sintiera menos como un paño desgastado. Así empezaban los días. Era un hombre inusual con quien compartir espacio. Se movía en silencio, algo que no esperaba. La mayoría de los humanos de su tamaño se movían como si fueran, sin darse cuenta de que ocupaban espacio. Chocaban con las cosas, llenaban el silencio con ruido innecesario. Era económico, contenido, cuidadoso con todo lo que hacía. Preparábate por la mañana y gachas con frutos secos, y las repartía sin hacer alarde de su generosidad. Trabajaba en su escritorio varias horas al día, copiando documentos, y lo hacía con un silencio concentrado que, para su sorpresa, le pareció más agradable que frío. El primer día no le preguntó nada. Pasó la mayor parte del tiempo en la ventana o mirando la pared, asimilando todo lo que él había recopilado. Era extraordinario. Tenía recursos que no había utilizado por completo, contactos, redes de clanes y canales oficiales. Y este único humano con goteras y una lata de sal había reunido información más específica y documentada sobre los movimientos de Sora en los meses posteriores a la redada que la que ella había logrado en el doble de tiempo. El segundo día, ella le preguntó cómo. Él levantó la vista de su escritorio y simplemente dijo que era un archivista. Su trabajo era saber dónde buscar información, y había estado buscando durante mucho tiempo. Ella preguntó por qué. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo que hacía mucho tiempo alguien le había entregado un caso que nadie quería porque nadie creía que fuera lo suficientemente importante. Y él había mirado la fotografía y pensó que importaba, que ella importaba, que quienes la amaban importaban. Y entonces el caso se cerró oficialmente y se llevó el expediente a casa y siguió buscándolo porque no podía parar. Draven lo miró un buen rato. Ella le preguntó con cuidado si conocía a Sora. Él dijo, no, nunca la conocía. Solo había visto la fotografía. Ella volvió a mirar la pared. Tras una pausa, dijo que su hermana se reía así todo el tiempo, como si todo fuera un poco más gracioso de lo que otros habían notado. Él dijo que podía verlo en la fotografía. Se quedaron en silencio un rato después de eso, pero era un silencio diferente al anterior, más suave, algo compartido. Al tercer día, ella había dejado de fingir que estaba a punto de irse, y él había dejado de fingir que no se daba cuenta. Habían establecido una especie de rutina. Como suele ocurrir entre dos personas que comparten un espacio pequeño, sin planearlo, simplemente no era como un camino entre la hierba. Se movía por la cocina con la cautelosa atención de quien nunca ha cocinado en un espacio tan pequeño. Todo en su cabaña tenía su tamaño, lo que significaba que era adecuado para alguien mucho más delgado que ella. Había tirado el mismo estante 2 veces, lo cual le resultó irritante, y a él, sospechaba, le pareció discretamente divertido, aunque tuvo cuidado de no dejarlo notar. A la tercera vez que lo tiró, se giró y lo encontró con un rostro cuidadosamente neutral, y le dijo que podía reírse si quería. En cambio, sonrió. Su rostro cambió.